Ya. Ok, está bien. Sí, le dan a aceptar si de Tenemos, repente le sale la autorización. Y bueno, dejamos el tiempo con nuestro hermano Elías, capítulo 5. sí. Y bueno, yo no hago tan bonito las presentaciones como si lo hace Carolina, pero yo tengo mi Word y en mi Word he escrito. Miren, hermanos, tenemos un título que es La fe y las obras. El autor inicia este capítulo presentándonos una vivencia que él ha tenido. Y en esta vivencia, él se topó con que su computadora, le informaron que necesitaba seguridad. Y entonces él dijo, bueno, si es para mi seguridad, muy bien, lo voy a adquirir el software, el programa que me están ofreciendo. Instalen la computadora y fue un desastre. La computadora, bueno, estaba segura, pero a la vez también impedía que accedan a muchas páginas que no eran virus, que no eran un problema. Entonces, ¿qué resulta? Que este programa terminó ser, o sea, que esta medicina, este remedio fue peor que el riesgo del que quería librar. Entonces, el autor, en base a esta experiencia, reflexiona y dice lo siguiente. Hay un peligro de malentender la justificación por la fe. Y nuestra hermana Elena Harmon dejó ahí, considera esta situación. Al igual que Pablo, que a los Gálatas mucho les dice, ¿no? Ustedes han iniciado por el creer y van a terminar por las obras de la ley. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, el autor, después de contar esta historia, dice que nuestra hermana Juárez se opone a la idea de creer sin la necesidad de que esto se manifieste en lo que hacemos. Muy bien. Este capítulo considera cuatro situaciones que vamos a definir. Para ello consideraremos primero segunda de Tesalonicenses 2:8 que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Encontramos entonces que Dios va a destruir al inicuo, lo va a desaparecer. Y considerando este versículo podemos concluir dos cosas. Que la verdadera fe, a ver, esto es un versículo que nos ayuda. No es el único, hay más, pero intento resumir. Primera cosa que en base a la lectura hemos encontrado. La verdadera fe aborrece el pecado. Segunda conclusión. La verdadera fe nos ayuda a identificar nuestros pecados y aborrecerlos. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? Entendiendo que nuestro Dios aborrece el pecado y nosotros estamos, o nuestro Dios forma en nosotros algo nuevo. Saca corazón de piedra, pone corazón de carne que ahora va a luchar contra nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y si va a luchar, quiere decir que aborrece a la carne. Y esta lucha podemos encontrar identificado en el punto 1 y 2. Vamos a puntos 3 y 4. Para ello consideraremos 2 Corintios 13:5, donde nos dice, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Mira, ¿no? Un análisis para nosotros. Y el análisis no está en tener duda de si yo estoy considerando que en el cielo se me declaró justo. Segundo versículo, 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nuevamente esa situación donde nosotros tenemos que ver si es que lo que nosotros somos
si es que lo que nosotros pensamos y que se refleja en lo que hacemos es según la voluntad de nuestro Dios. Y el autor encuentra que esto es una lucha, encuentra que para esto él tiene que esforzarse y tiene que golpear, dice su cuerpo, y ponerlo en servidumbre. Considerando estos versículos, podemos concluir con el tercer punto. El tercer punto es el siguiente. La verdadera fe desea abandonar el pecado y actúa en consecuencia, aunque sea doloroso y aunque demore mucho tiempo. Vamos a un cuarto punto y para este consideraremos Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el autor concluye este punto de la siguiente manera. Cree firmemente en que nuestro Señor Jesús tuvo una vida perfecta. Perdón, acá he puesto vida, viva era vida. Ya. Que murió por el pecado y que Dios perdona al que cree. Y nuestra hermana Juay lucha contra ¿quiénes? Contra los que solo aceptan el cuarto paso. Contra personas que solamente dicen, la fe en Jesús me perdona. Amén, hermanos. Hasta ahí nada más. Muy bien, continuemos. En este capítulo también encontramos que Dios no puede ir por encima de su ley. Así que a través de la verdadera fe nos atribuye la vida perfecta de nuestro y muerte de nuestro Señor Jesús. Lo considera a nuestra cuenta como si nosotros tuviéramos esa vida. La idea que nuestra hermana Joy lucha es esta. Pecaré durante la semana y el sábado pediré perdón, pues Dios siempre perdona, muestra que no hay comprensión de lo que costó nuestro pecado, que no hay deseo de abandonar el pecado y que, si hay algo de fe en nosotros, desaparecerá ahogada por la conformidad con los deseos de nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Dónde encontramos esto? Jesús lo dijo en Marcos 4:19, que es la parábola, que es una parábola que el Señor Jesús cuenta, ¿no? De las semillas, ¿no? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces encontramos que tener esta visión de nuestra fe o de nuestra creencia y vivir con esta idea, y que a veces es inconsciente algunas cosas, pero en la práctica se nota esto, podríamos, en- podríamos encontrar en Marcos 4:19 el contexto. Y después de todo esto, encontramos un párrafo que el autor considera, y para resumirlo, porque quisiera ir al momento donde vamos a conversar, empieza señalando a personas que son desleales. Y él y nuestra hermana Juay señala a personas que se engañan, pero el engaño no es porque no acepten, sino por la deslealtad a a lo que se dice creer. ¿Y por qué deslealtad? Porque no se manifiesta en, en lo que nosotros somos. En rojo van a ver, intenté resumir, y esto es un resumen antes del final de este capítulo, algunos puntos. Todo esto se puede presentar pues con un escrito está, pero intenté resumir. Primera cosa que debemos considerar.
La justicia de Cristo es, a saber, sus buenas obras, es para declararnos justos en el cielo. Entonces yo, Elías, que estoy con una ropa sucia, se me quita y se me pone encima. No es que es dentro mío, no es que me hace de perfecto, no, me cubre. Listo. Segundo punto. Nuestro Señor Jesús justifica personas. Y esto es cuando creemos. Tercer punto. Nuestra fe se muestra a través de nuestras obras. Cuarto, mis obras pasarán en el juicio investigador y no las obras de nuestro Señor Jesús. Considere este punto de palabra juicio investigador porque le va a dar sentido a todo este capítulo. Porque estas fe y obras tienen una finalidad, una razón de ser, y es ese juicio famoso investigador o preadvenimiento. Quinto, nuestras obras son purificadas por la sangre de Cristo y así nuestros pecados son borrados en el juicio. Sexto, nuestras obras muestran si nuestra fe está en Jesús. Si es así, pasaremos el juicio. Último, Jesús purifica con su sangre a todas las buenas obras del creyente. Las malas obras son borradas en el juicio. Borradas. Antes de ir a la conclusión que hace el autor de este capítulo, quisiera mencionar lo siguiente. Todo este capítulo, si nosotros hemos leído, pues lo básico, no es vital que conozcamos a fondo, ¿no? Cada detalle del santuario, pero si lo hemos estudiado, sabemos cosas básicas, ¿no? Y con eso ya tenemos. Miren, todo esto lo encontramos justo ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es que nuestros pecados, corrijo, cómo es que los pecados de los judíos se transmitían a un animalito? ¿Cómo es que ellos tenían certeza de que este animalito representaba a alguien que algún día vendría? Segundo, una vez al año sabían que sus pecados eran borrados, pero que en ese día se veía porque ellos tenían miedo, porque el sacerdote entraba, ¿no? ¿Y por qué le amarraban una soga a su pie? Tenían miedo de que muera, sabían que era una de dos, o era aprobado o era rechazado. No recuerdo que haya registro bíblico de algún sacerdote que en el día de Yom Kippur, o sea, la expiación, haya sido rechazado y muerto porque hubiese entrado conforme Dios no pedía. No recuerdo el registro de que haya habido, pero por eso era el motivo que le amarraban una soga en su pie. Entonces nosotros después de esto vemos que se pone todo en un animalito, Azazel, y lo mandan a que se muera el desierto. En esto tan simple podemos encontrar cómo Dios pone ahí claramente la fe y las obras. Y encontramos cómo es que Dios, desde el Antiguo Testamento, esto lo va enseñando. Y va explicando que las obras, no recuerdo ahora el versículo, pero son para caminar por el sendero correcto que va a mantener nuestra fe. Por eso Dios pone ese sendero correcto. Porque si uno sale de ese sendero correcto, hay riesgo de que como el mundo ofrece cosas y dentro de nosotros tenemos algo horrible llamado naturaleza humana pecaminosa, entonces ceda ante lo que el mundo ofrece. ¿Y qué va a estar en riesgo? Mi fe, pues. A Satanás, como ya lo dijo, creo que Carolina dijo ayer, no sé quién dijo, pero no le interesa tantos detalles más menos, ¿no? Que son importantes, sí, pero no es lo que para él es vital, sino la fe. Él quiere la fe destruir. Él quiere tener un tibio laodicense dentro de la iglesia porque sabe que se va a perder. Entonces, le interesa tener un legalista dentro de la iglesia porque sabe que se va a perder. Le interesa tener un liberal porque también sabe que se va a perder, porque no quiere andar por ese sendero angosto y difícil. ¿Saben? En algún punto nosotros también tenemos que nuestra mente tener claro ese concepto y entender cómo es que Pablo por eso empieza a hablar mucho de cómo es que ahora
entra a tallar esto ahora para todo el mundo. Ya no había un pueblo especial, ¿no? Sino ahora es todo el mundo. Y aquí nosotros tenemos que reflexionar y nos va a ayudar mucho. ¿Cómo es que Dios acepta a todos? Y eso nos va a ayudar muchísimo para alejarnos del legalismo, pero también nos va a ayudar a entender que si yo realmente tengo amor por Dios, voy a tener una fe sincera y que en base a la fe voy a empezar a hacer esfuerzos constantes para cambiar en muchos aspectos. Dios es detallista y también para ayudar a mi prójimo, ¿no? Para que no haga cualquier cosa y sea un liberal o un libertino, ¿no? Que la libertad lo convierta en libertinaje. Conclusión de este capítulo que es muy bonito, dice. Cuando hacemos todo lo posible por obedecer, porque así lo queremos, aquí está el libre albedrío reflejado, cuando somos leales a la ley de Dios, la vida perfecta de Cristo, sus méritos, compensan nuestras deficiencias cuando no obedecemos. Entender la justificación correctamente ayudará a mantener esta perspectiva equilibrada de la fe y la obediencia. Y así termina el autor este capítulo. Concluiríamos diciendo lo vital que es, miren, conocer lo básico del santuario terrenal, porque en base a eso es el trabajo que el Señor Jesús hace en el cielo, en base a eso, y ahí está explicado, esa es la escuela de la Biblia, el santuario, ese es ahí está el jardín, ahí está la primaria, donde nosotros aprendemos cómo Dios de este contexto de pecado nos va a sacar para regresarnos a un mundo sin pecado. Y de ahí vamos a ir a la secundaria, que son las profecías. Y vamos a ir ahondando y vamos a empezar en la universidad a entender justificación por la fe, pero ya con los escritos de Pablo. Y así empiezas, ¿no? A crecer en conocimiento. Hermanos, he intentado resumir de esta manera el capítulo 5 que titula Fe y Obras. Espero preguntas, pues yo tengo preguntas para ustedes. Ujú. Ya, Carolina. Vamos, hermanitos, preguntas. Yo les tengo a ustedes, ¿ah? A ver, A ver, ¿quiere preguntar, hermano? hermano Elías, eh, a ver, diga, Sí, mi hermano, yo escucho bien. ya, la fe y la obediencia, como titula el capítulo, eh, cuando nosotros nos falta la fe, se aparece la desobediencia. La fe, como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Eh, una fe verdadera viene a ser un cristiano obediente, una fe verdadera, ¿no? Y por eso que, como ustedes decían antes, ¿no? El enemigo quiere vernos personas así liberales, quiere vernos personas, digamos, que quizás asistamos a la iglesia por costumbre, pero no hay una verdadera fe. Y cuando no hay una verdadera fe, siempre vamos a desobedecer a Dios. Lo vamos a desobedecer tanto en nuestra vida diaria, en la iglesia, nuestro comportamiento no va a ser el de un verdadero cristiano, ¿no? Por eso la fe debe estar bien marcada en Cristo Jesús. Cuando la fe está bien marcada en Cristo Jesús, hay reverencia, hay respeto, ¿no? Hay una postura de un verdadero y una verdadera cristiana, ¿no? Y eso no solamente debe ser en la iglesia, sino dentro y fuera de, porque es importante la fe, una verdadera fe, para poder ser unos verdaderos hijos de Dios, obedientes a su palabra, ¿no? Eso es lo que más o menos he podido concluir con esto, la fe y la obediencia. Y sí, mi hermano es. Y pues sí, básicamente es eso, ¿no? Y tal vez considerar ahí, ¿no? Y les hago unas preguntas, sí, en general, ¿no?
Miren, nosotros damos estudios bíblicos, ¿no? Y nos vamos a topar con personas, por ejemplo, ¿no? Vamos analizando estos casos ya, porque ahí es donde surgen los vacíos. Supongamos que llega una hermana y tiene sus aretitos, ¿no? Ya, una hermana tiene sus aretitos. Otro hermano, de repente, es orgulloso, ¿no? Orgulloso. Otro hermano es de repente, lo notas, ¿cómo lo decirlo? Con el carácter un poco violento. No se olviden ya, uno orgulloso, el otro el carácter un poquito agresivo, violento. No te olvides la que viene con los aretitos. Y el otro eh, que tiene su pasado evangélico y le encanta la música, pero que es muy ruidosa, muy estridente. Mira, 4 escenarios. La pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a la práctica, ¿ya? No lo vamos a dejar esto en algo ahí nada más. Vamos a la práctica, porque nos vamos a topar con hermanos así, con hermanos que les gusta estudiar la Biblia, que te preguntan, que no. Pero ya, vamos, pongamos práctica, a ver. Mira, el hermanito violento, ¿no? Un poquito agresivo, el hermanito orgulloso, la hermanita con sus aretitos y el hermanito con su pasado evangélico que le encanta la música estridente, bulliciosa, ruidosa, esa que le hace sentir y mover el espíritu, ¿no? Vamos, hermanos, díganme, apreciaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Le aceptamos en la iglesia? ¿Lo bautizamos? ¿No lo bautizamos? Eh, Quisiera escuchar, por favor. Quiero contarle una experiencia, hermano. Por favor, sí, escucho. Mire, hermanito, había una hermanita que eh, ya descansa en el Señor. Este, yo fui a un velorio, había muerto un familiar de una hermana aquí en el Cortijo, y fui con el carro de un hermano, íbamos varios. Entonces, pasamos por la casa de esta hermanita y era, recuerdo, no sé si fue Año Nuevo o Navidad. Y cuando pasamos, lo vimos bailando, lo vimos bailando. Y bueno, la hermana acudía en forma regular a la iglesia, se le veía, digamos, una persona, digamos, eh, temerosa de Dios, ¿no? Entonces, cuando lo vimos a la hermana, a mí personalmente me sorprendió mucho y me dio pena porque eh, una persona que yo estimaba mucho, y la sigo, bueno, ya hoy ya descansa en el Señor. Y entonces, pasó eso, pasó una semana, esa semana no pude conversar con ella. A la semana siguiente, fue a la iglesia y yo conversé, hablé con ella, fuimos, salimos de la iglesia, del culto, ¿no? Y y conversé con ella, me acuerdo en Dorcas fue. Yo le dije, hermanita, quiero conversar con usted. Ya me dijo, hermano, pero yo no sabía que yo le había visto. Entonces, hermana, le digo, vamos a doblar nuestras rodillas porque quiero conversar con usted unas cositas. Así que oramos, ¿no? Lo abracé a mi hermana porque la estimaba bastante, como debe de ser, ¿no? Todo cristiano. Entonces, después que oramos, yo le dije, mi hermana, yo he visto estas cosas y yo entonces era anciano de iglesia. Como anciano de iglesia tengo una gran responsabilidad. Yo no puedo callar estas cosas. Le digo, usted sabe cómo le estimo, hermana. Yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero verla en el cielo. Yo le he visto bailando, hermanita. Le digo. Pues no me recuerdo si fue para Navidad o Año Nuevo, pero lo vi bailando a ella. Estaba la puerta abierta de su casa y pasamos y la vi bailando. Le digo, hermana, por favor, no lo vuelva a hacer.
Y me dijo ella, ay hermano, disculpe, yo no sabía que el baile era mal. No, hermana, le digo, el baile es una acción mundana, que nosotros como cristianos ya no estamos para eso. No, hermanita, le digo, por favor, no lo vuelva a hacer, hermana, le digo. No lo vuelva a hacer, le dije. Yo oramos ahí. Yo le dije, hermana, le dije, yo quiero verle en el cielo. Yo no quiero que se pierda. Y le digo, no lo vuelva a hacer, hermana. Esto yo le digo a usted, a nadie le he dicho estas cosas, pero yo le digo, ya me dijo, pidió perdón, se disculpó y me dijo, nunca más lo haré, nunca más lo haré. Yo voy a esto, hermano. A veces podemos pasar muchos años en la iglesia y a veces hacemos pues como en el mundo, porque no hemos llegado a entender de repente las cosas de Dios, ¿no? Si cuando nosotros antes de bautizarnos hay pues las preguntas que nos hace el pastor y un compromiso, un pacto que hacemos con Dios, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en nuestra mente, ¿no? De que las cosas de Dios son muy serias y no podemos vivir como vive el mundo. Y eso, hermano, eso le cuento esto para que podamos pensar de que a veces vemos en la iglesia a los hermanos que van, pero no sabemos cómo hacen su vida en la calle. Y es por eso que a veces en la iglesia se ve desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente que hace desorden es porque justamente su vida no es, no está no está, digamos, de acuerdo a lo que Dios quiere y, y solamente los sábados no vamos a la iglesia y en la calle después, entre semana, vivimos una vida como que desconocemos a Dios. Entonces, por eso que yo le decía antes, ¿no? La fe es muy importante, la fe es saber conocer a Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros para ser obedientes, porque ¿cómo yo puedo decir que tengo fe y desobedezco? Me estoy contradiciendo, entonces no tiene sentido eso. Por eso que la fe y la obediencia van de la mano. Si usted es una persona muy obediente, es porque tiene una fe muy firme en el Señor, muy firme, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice esto? Porque si nosotros no tenemos fe, vamos a hacer, vamos a partir nuestra vida en dos. Un sábado en la iglesia y el resto en el mundo. Y no es así. No debe de ser así. Ese es mi comentario, mi hermano. Y qué interesante, ¿no? Porque justo esos escenarios se ven muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, mi hermano sé que tiene más años en la iglesia que yo, ¿no? Pero yo en los pocos años, lo que nuestro hermano dice también, bueno, anciano, pues no pusieron ahí en la iglesia, me pusieron y bueno, hay casos así que nos toca ver, ¿no? Y qué bueno que a veces, y gracias a Dios, ¿no? Que a veces nos enteramos nosotros y todavía no ha llegado, ¿no? Y como todavía no es algo público, manejarlo de esa manera. Mm, Lo que, lo que mi hermano acá, por ejemplo, nos comenta, me hace recordar el hecho de que am, cuando, cuando he leído El Espíritu y Profecía, ¿no? Lo que escribe nuestra hermana Huay, algunos se enfocan y he visto que dicen así, que reforma pro salud, que hay que dejar, ¿no? Todo y reforma pro salud. Otros, por ejemplo, dicen vestimenta, así debe ser, eso está mal. Otros dicen la música, está mal esto así. Y otros dicen la reverencia en el templo, así debe ser. Y está, y es verdad, la hermana Juay escribe de reforma pro salud, de la música, de la reverencia, del vestimenta, un montón de cosas. Ya sabemos, Dios es detallista. Pero me di cuenta que estos mismos hermanos, cuando había que hablar o del orgullo o acerca de las personas toscas, vuelta ahí, normal. Y me puse a pensar, mira, y cuando mi hermano dice que se acercó, que le habló bonito, yo me puse a pensar y dije,
¿Cuántos realmente en su corazón tendrán ese espíritu de hacer las cosas? No de que haya, ya lo encontré, en falta, ya, adjunta, hermanos estaba, apliquemos porque está mal, pues, ¿no? ¿Cuántos antes de se fueron y hicieron lo que el hermano, ¿no? Mira, les comparto con un párrafo pequeñito, porque no se trata tanto de, no se trata de ir a, porque vuelta ese también es otro tema, ¿no? Juzgar versus reprender y amonestar. Juzgar dice, no debemos juzgar, reprender, amonestar, sí. Miren, testimonio para los ministros, pucha, y este libro es hermoso para cualquier líder en la iglesia, especialmente ancianos, ¿no? Pero todos deberían leer. Este librito, Testimonio para los Ministros, es vital, hermanos, es vital. No, no sé hoy en día si habrá en el CES, no lo sé, la verdad. Pero en internet es gratis. En esta página, miren, EGWW, ustedes escriben así, nada más ve. Eso, EGWWRITINGS.org. Es la página oficial del Centro White que pone a nuestra disposición, miren, de manera online, gratis. Tiene un buscador, uno ingresa, pones palabras clave y te bota mucha información. ¿Ok? Miren lo que este librito, Testimonio para los Ministros, habla de cómo debemos trabajar en la iglesia. Dice, mira, es esta una era de apostasía casi universal, y los que pretenden estar en la vanguardia de la verdad descarrían a las iglesias cuando no dan evidencia de que su carácter y sus obras armonizan con la verdad divina. Estos párrafos me di cuenta que a los que les gusta hablar que reforma pro salud, que música, que vestimenta, re- am, que reverencia, que no es malo, yo estoy 100% de acuerdo con eso, no es malo, digo, pero estos párrafos no les gusta leer, no entiendo por qué, o casi no los eligen. Mira, la bondad, la misericordia, la compasión, la ternura, la longanimidad de Dios han de ser expresadas. ¿En qué? En las palabras, la conducta y el carácter de todos los que pretenden ser hijos de Dios, especialmente en aquellos que pretenden ser los mensajeros enviados por el Señor Jesús, con la palabra de vida para salvar a los que perecen. Ahora, ¿vamos a salvar a los que perecen solo los que están fuera o también los que están dentro de la iglesia? ¿O acaso dentro de la iglesia están perfectos si fuera solamente los... No, el hospital, la iglesia es hospital, ¿no? Debemos ayudarnos. Es un lugar donde es para enfermos. El sano no necesita doctor, dijo Jesús, ¿no? Mira, se les ordena en la Biblia poner a un lado todo lo que es áspero, tosco y rudo en su carácter, y que sean injertados en Cristo, la vid viviente. Deben llevar la misma calidad de fruto que la vid. Únicamente así puede el sarmiento ser un digno representante de la excelencia de la vid. Miren, me di cuenta, acá en lo que nuestro hermano dice, que tengo muchos conocidos que la verdad han llegado a odiar y aborrecer cuando les hablas de lo bonito que es Spirit Profecía, no en sí por lo que dice, sino porque dicen parte y por su carácter. No entiendo yo, bueno, entiendo en parte, ¿no? De por qué hay hermanos que tú notas ellos en eso, que hay un sentido de ir a barrer con la inmundicia. Y ese amor y preocupación por el pecador no lo encuentras. Otra pregunta. Ya hice una de hace rato. Otra pregunta es la siguiente, miren. Nosotros sabemos que dentro de nuestra iglesia vamos a tener que hacer un trabajo discipulador. Y esto obviamente recae principalmente en ancianos, en pastores, ¿no? Pero en sí todos tenemos que hacerlo. La orden del Señor Jesús que está en Marcos dice, id y haced discípulos. Y ese id y haced discípulos es para todo. Eso lo mandan para el anciano, para el feligrés, para todos. Todos tenemos que formar discípulos. Obviamente que cada uno con su don. El que es evangelista. No todos sirven para dar un estudio bíblico. Algunos son muy básicos a la hora de expresar su fe, pero también la expresan, ¿no? Pero tienen otros dones. Pero sea como sea, usando su don, traen almas para Cristo. A lo que iba.
Sea como sea, entonces nosotros tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo tengo que trabajar dentro de mi iglesia y no rehuir este trabajo de hacer discípulos fuera y dentro, pero aplicando lo que es el amonestar sin llegar a juzgar? ¿Cómo, hermanos, hago eso? Porque, insisto, he notado mucho eso, que hay hermanos que han llegado a aborrecer esto, estas hermosas verdades que hay en Espíritu y Profecía, o tener cierto recelo, pero por esta mala obra que han hecho mensajeros, y no el mensaje. ¿Ah? Insisto, el mensajeros han hecho este daño, no el mensaje en sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo trabajo dentro de mi iglesia para tener un equilibrio y saber manejarme en el camino correcto del amonestar y no en el de juzgar? ¿Cómo, hermanos? A ver, vamos, ayúdenme. Hemos leído Fe y Obras este capítulo y ahí nos ayuda mucho para esto. Sí, Sí, porque sí, esto es mira, vital. Vamos, vamos, vamos. estaba escuchando todo lo que comentaban, ¿no? Y existen principios que debemos aplicar, ¿no? Principios por encima de las tradiciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las tradiciones son diversas, ¿sí? Son diversas. Te vas a otros países, los hombres usan falda, ¿no? Y no van a ser acusados, ¿no? Porque es su tradición, ¿no? Te vas a otros países, tienen otras tradiciones, ¿no? He visto videos de África, de la gente alabando a Dios y no son así como nosotros, secos, poco expresivos, sino que ellos son muy vivos, ¿no? Eh, Tienen hasta una danza, ¿no? Para alabar a Dios. Entonces, ¿en qué contextos, por ejemplo, ¿no? Poniendo un solo ejemplo, porque es un tema muy amplio, el tema de las tradiciones, ¿no? No quiero que me confundan con lo que voy a decir, porque y yo aprecio mucho las tradiciones adventistas y hasta ahora las he cumplido. Pero sí comencé a cuestionarme mucho para qué son esas tradiciones, ¿no? En el contexto del baile, ¿por qué se nos da una advertencia con el baile? ¿Por qué? Entonces me puse a pensar, ¿no? Y también a leer algunos artículos, ¿no? Y decían que en el baile occidental, ¿no? De acá, está visto, ¿no? Para una, hay mucha sensualidad en ese baile, dice, ¿no? Puede provocar, dicen, malos pensamientos y los ambientes en los que se da, pues ya ni qué decir, ¿no? Alcohol, fuman, fiesta, ¿no? Fiesta, ¿no? Entonces, en esos ambientes, un cristiano no debería estar. Es recomendable que no esté, ¿no? Yo les pregunto a cualquiera de ustedes que ha tenido un familiar o alguien que les ha invitado, yo creo que ninguno se salva de haber estado en un lugar así. No necesariamente participando, bebiendo, bailando, ¿no? Pero quizás sea una fiesta de un familiar, ¿no? Y voy a dejarle su regalo, a participar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? ¿El baile es malo en el sentido de mover el cuerpo? ¿No? ¿O en qué sentido es malo? ¿Por qué? Porque en los campamentos se hacen juegos sociales y también uno se mueve al ritmo, ¿no? Y ahí no es considerado baile malo, ahí es considerado un juego social. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? El problema es el ambiente en el que se da el baile. Porque yo he visto matrimonios adventistas, parejas bailando, son pareja, ¿no? Ellos pueden, ellos tienen toda la libertad, ¿no? Ya de bailar juntos, ¿no? No están haciendo algo prohibido, ¿no? Entonces, el contexto en el que se haga ese movimiento del cuerpo, ese es el contexto que puede llevarte a pecar. Es lo que yo he entendido del baile, ¿no? Es por eso que tú te vas al gimnasio, te vas a mover el cuerpo, dicen, pero no es necesariamente un pecado, ¿sí? No es necesariamente un pecado, sino que es una tradición que deberíamos seguir para no extraviarnos en ese sentido, ¿no? De irnos, como muchos escuchan, no irnos al mundo, ¿no? Pero entonces, el problema del baile es el contexto. El problema para mí ha sido el contexto, ¿no? Que se da en situaciones que no ameritan que un cristiano esté, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque
Porque si fuera condenado el movimiento, pues la iglesia no promocionaría nunca los juegos sociales, ¿no? Es más, ni el deporte, porque en el deporte también nos movemos. El movimiento no es el pecado en sí. El moverse al ritmo de la música es algo innato en nosotros, ¿no? Inclusive los que cantan, ¿no? Ellos de alguna forma tienen que llevar el ritmo, ¿sí? Los que tocan un instrumento, ¿no? Entonces el movimiento es algo innato, o sea, no es condenado en la Biblia. Entonces David dice que danzó, se movió, pero no lo hizo en un contexto de fiesta mundana, sino que lo hizo en un contexto de adoración a Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Del baile, ¿no? Y así sucede con muchas tradiciones en la iglesia adventista, ¿no? El asunto de usar joyas, el asunto, por ejemplo, detrás de las joyas está la ostentación, ¿no? Pero tú miras, ¿no? A tu hermano que usa joyas, pero tú has gastado toda tu plata en comprarte un reloj carísimo, ¿no? Pero tú has gastado todos tus ahorros en comprarte un carro último modelo, ¿no? El problema es la ostentación. ¿Qué quieres aparentar con ello? ¿No? Si la joya va a brillar mucho más, ¿no? Que Cristo en tu vida, ¿no? Si el amor a las riquezas está así por encima, la apariencia, ¿no? Le pongo un ejemplo clásico, ¿no? Adventistas que no usan joyas, pero que gastan miles de soles, miles de dólares comprando un perro. Existen tantos perros en la calle, pero quieren gastar comprando un perro. Quieren vender ese animal para que de ahí a futuro este tenga crías y hacer el lucro con eso. Pero ellos no quieren un callejero, no eso, no, uno de raza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de raza me va a dar estatus. Yo a veces he ofrecido, ¿no? Animalitos a otras personas y me dicen, no tiene que ser de raza, ¿no? Porque mi amigo tiene uno así, un labrador y que, no, ¿qué va a decir la gente, no? Si tengo un chusco, ¿no? O sea, es así la mentalidad de la gente. Entonces, tú ves a personas, yo he visto personas que usan joyas y que son mucho más humildes, mucho más dadivosas que las personas que no usan, ¿no? Entonces, el concepto de elevar a las tradiciones por encima de la ley, por encima de los principios, es una línea muy delgada, ¿no? Yo lo felicito a mi hermano Arcadio, ¿no? Que él no hizo el rumor grande, ¿no? Sino que más bien le dijo a la hermana, ¿no? Que en ese contexto el baile estaba mal, ¿no? Y lo hizo a secreto, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Las tradiciones, existe una manera de analizarlas bonito y de ver qué es lo que en realidad es lo que nos está diciendo esa tradición a nosotros, ¿no? Entonces, ¿no? Ya para cerrar esto, quería leerles, ¿no? Lo que decía en el Sermón del Monte Jesús, ¿no? Y miren, pues, ¿no? Porque cuando Jesús llega a la tierra, eh, a veces en nuestra mente adventista tradicional lo que nos preocupa es que el hermano deje la fiesta, deje las joyas, no sé, que aprenda a vestirse todas las mujeres con falda, debajo de la rodilla, ¿no? Existen un montón de cosas, ¿no? Pero cuando yo examino el discurso de Jesús, al menos en el Sermón del Monte, ninguna de estas cosas le preocupaba, ¿no? Ninguna de estas cosas para él eran cosas secundarias, ¿no? Lo que él le preocupaba era qué había en el corazón de esta persona, ¿sí? Y miren lo que dice en Mateo 7, ¿no? El juzgar a los demás. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Entonces, él utiliza mucho esta palabra Jesús, ¿no? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿no? Entonces, existe una advertencia muy clara, ¿no? En juzgar, ¿sí? En juzgar duramente, ¿no? Y existe una tendencia clara en que cuando yo voy a leer la Biblia, antes de aplicarla a los demás, la voy a aplicar a mi vida. ¿Sí? Esa es la clave casi de todo el Sermón del Monte. No mires afuera, mira a ti mismo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía, ¿no? Elías, ¿no? Muchas veces el orgullo, una persona violenta, agresiva, y que los he podido vivir, ¿no? En algunas iglesias, gente que tú dices, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué? ¿Por qué es así esta persona, no? Entonces,
esa persona no es censurada en lo más mínimo, ¿no? Pero tú ves que le cae una censura grande a aquellas personas que tienen joyas, a aquellas personas que no cumplen con algunas tradiciones en la iglesia. Yo conozco, ¿no? Una hermana que usaba joyas y que era la que más colaboraba en la iglesia, económicamente, muy suelta, sí, muy suelta, ¿no? Daba casi todo lo que tenía, ¿no? Pero para un cargo la censuraron por joyas. ¿Cuáles eran sus grandes joyas? Unos pequeños aretes, que ni se notaban. O sea, que si tú eras muy fijón tenías que poner lupa ahí para que veas los aretes, porque si no, no se veían. Entonces, Jesús nos llama la atención, ¿no? A decir que no elevemos la tradición por encima, ¿sí? La tradición por encima, ¿no? Y pongamos estas cosas que son secundarias, que son tradiciones que, como les digo, no necesariamente son pecados, sino que nos pueden llevar a pecar, ¿sí? A tener acciones pecaminosas, ¿no? Como por ejemplo el baile, ¿no? Que les decía, ¿no? Estas acciones aquí, ¿no? Que él no les da realmente peso y pongamos realmente lo que pesa en la balanza, tu corazón, tu amor, tu bondad, ahí por encima, ¿no? Entonces, la pregunta que les dejo, ¿no? Porque este es un tema muy amplio, ¿no? ¿Cómo sería la iglesia hoy si nosotros juzgáramos el carácter en lugar de lo externo? ¿No? ¿Cómo sería? Es interesante, ¿no? ¿Cómo sería si los cargos fueran repartidos de esa manera? Quizás ninguno estaría apto para un cargo, digo yo, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Porque mi carácter también ha sido difícil y cada día sigo descubriendo más cosas sobre mí misma, ¿no? Entonces me quedo con eso, ¿no? Pregúntense ustedes cómo sería hoy la iglesia si examináramos el carácter primero y después todas las tradiciones, ¿no? Va a haber un capítulo sobre eso, ¿sí? A futuro, sobre las tradiciones, ¿sí? El pastor Mario Moore habla un poco sobre ello, sobre que existe una falsa culpabilidad, ¿no? Pone un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos visto ya en los capítulos siguientes, pero ahí yo creo que vamos a poder discutir un poco más. El tiempo ya se nos va, No, así que, así que por ¿en serio? ahora ahí lo dejo el tema y la pregunta ahí que se quede en la mente de las personas, ¿no? ¿Cómo Ya, 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 sería hoy la iglesia? A ver, ya. Elías, si quieres Entonces, aportar algo más sí, para sí. cerrar ya. No, de hecho A que ver, sí, pues. ya, Pucha, ya, se sigue, pone sigue. bonito y ya se acaba. Serio. Oye, esto es bonito, Carolina, mira, porque por ejemplo tu postura es muy bonito, porque tienes tranquilidad y libertad de expresarlo. Yo, por ejemplo, un montón de cosas que tú mencionas, opino muy distinto. Pero ¿sabes qué me gusta de tu persona? Que podemos conversar. Eso es lo bonito. Mira, yo hay con hermanos que he estudiado y que son legalistas así, sea, los notas por carácter, todo, pero tú no puedes estudiar con ellos. No puedes. Se Sea, enojan muy se rápido. enojan, oye. Yo, por ejemplo, diciendo de un montón de cosas que has dicho, pero lo que me gusta es que tú me escuchas y creo que consideras también que yo escucho. O sea, yo no ando queriendo que las personas cambien su mentalidad. Eso hay que entender. Eso, hermanos, miren, ¿saben cuál es la idea como cristianos? Compartir. Yo entiendo así, pienso así, muy bien. Te respeto. Entonces, ahora yo te comparto cómo lo entiendo. Eso es lo bonito. Miren, comparto rapidito y corro por el tiempo. Miren, lo que nos dijo Carolina, quisiera aportar algo en cuanto a la tradición. Eh, Deberíamos considerar lo siguiente. Dios inspira a personas para que escriban. Aquí es un temita que se puede conversar, ¿no? El Espíritu Santo que inspiró a la Biblia y al que inspiró el Espíritu de profecía, ¿cuál es más, cuál es menos? ¿No? Puedes conversarlo. Segunda cosa, si es verdad que la tradición, Jesús mismo en Mateo 15:9 dice, ustedes, mira, dice, ustedes en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, tradiciones. Ojo, Jesús está en contra de las tradiciones 100%, no las acepta. Eso también hay que hablar que es tradiciones. Mm. Segundo punto, la cultura. Por supuesto que nuestra cultura es diversa. Si solamente aquí en Perú tenemos costa, sierra y selva, salgamos al mundo, es un sinfín de cosas. Pero hay que entender algo. Nuestra cultura es un reflejo en su gran parte de lo que es nuestra naturaleza humana pecaminosa, porque no fue fruto de Dios. Eso no olvidemos.
Empieza a analizar las culturas y cómo se expresan. Puedes ir a detalles, pero míralo en general. Ahora la tradición y la cultura lo ponemos versus un escrito está, pero sí hay que entender que hay muchos, como dijo Carolina, que estarán con sus aretazos bien pintados. ¿Quién sabe? Hasta un transexual ya, exagero, así me voy hasta allá, que se va a salvar. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Bueno, porque Dios mira los corazones, pero eso no quita que nosotros tenemos una base, un escrito está. Miren, cuando Carolina habló del baile, al toque les muestro unas cositas aquí. Miren, y les quiero mostrar esto. Hogar Cristiano, página 470, miren. Y justo dijo Carolina aquí tal cual está en el párrafo, me dejó pensando. No sé si ha leído Carolina esto, pero mira, dice, el hecho de que en su alegría reverente David bailó delante de Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos, pero este argumento no tiene fundamento. Y aquí está lo que Carolina habló, mira, en nuestros días el baile va asociado con insensateces y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Y aquí está bajito, mira, la música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se asemeja a nada, perdón, para nada a la disipación de los bailes modernos. Ah, las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. A mí en verdad me encantaría saber cómo es estas danzas, porque a veces no quieres cantar parado, no quieres de repente levantar los brazos, o sea, alegría, ¿me entiendes? ¿Ves? Lo que decía Ahí Carolina. es otro tema de debate, ¿no? Porque en la iglesia está prohibido hasta aplaudir, ¿no? Hasta cosas tan sencillas como esas, ¿no? Yo, Carolina, sabes, mira, te tengo párrafo para todo lo que has dicho. Ese del aplauso me lo sacas ahora, pero también tiene su base. No lo tengo ahora, pero del aplauso se puede también decir que es porque Pero promueve como te digo, no tiene su contexto, ¿no? A mí me eso, eso, encantaría eso, eso, aplaudir en el Carolina. momento en que alguien se bautiza porque es emocionante, o sea, qué linda decisión, alegría y Ex- hacer bulla, exacto, pero en ese momento exacto. no nos dejan hacer bulla y simplemente hacemos la manita así. Y es un escenario muy triste, para mí es muy triste, la verdad, pero Y, en fin, ¿no? y ¿sabes cómo, Carolina? Yo animo a usted, bueno, a ti y a todos, ¿no? Metámonos, hermano, a esto, agarremos Biblia, Espíritu y Profecía. ¿Saben de dónde yo le agarré gusto a esto? Como ya les dije, yo salí de los 16 años de la iglesia y regresé a los 22. Pero cuando regresé yo dije, me voy a meter y voy a saber bien en qué me estoy metiendo. Y me No, metí a no, estudiar, estudiar, estudiar. Elías, eso ¿Qué es pasó? tu testimonio. Tenemos que hacer una sesión completa para que nos cuentes cómo ha sido tu regreso, ida y regreso, ¿eh? Eso está Ya, súper ya, interesante. es un testimonio que en verdad me gustaría contar y hasta yo me sorprendo hasta el día de hoy. Pero bueno, otra, miren. Otro párrafo rapidito. ¿Saben por qué es tan importante? Miren, el antes de y este antes de es en el bautismo, miren. La prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente. Uy, esa palabra a veces duele, ¿no? Estrictamente, como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Debe saberse si están simplemente tomando el nombre de Adventista del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él y no tocar lo inmundo. Pero ¿cómo hay que hacer este examen? No de una manera fría y manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente. Otra vez mira esto. Esta parte no gusta leer a algunos. Esto de la bondad y la ternura. No gusta. Y para concluir, del anillo, tengo otro parrafito por acá, miren. Ese tema del anillo es verdad que eso termina siendo simplemente una pequeñez. Pero para todo esto yo quisiera considerar esto, miren, no debiera gastarse un centavo en un anillo de oro para testificar que somos casados. Solo que aquí viene un detalle. Hay anillos que no son de oro, hay anillos que son de cobre, son pequeñeces que cuando uno empieza a darse cuenta tú dices, ¿qué es peor, un anillo o un arete? Eso quiero entender, ¿cuál es el nivel, no? Y tú y pones a pensar, pero señor, eh, ¿qué de malo tiene ese cosita pequeña de metal en mi dedo con esa pequeñez en mi oído, ¿no? Y puede dar amplio para hablar, pero yo quiero dejar solo esto, mira.
Conducción del niño 397. La abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. Y esta palabra de deber cristiano, al igual que la otra palabra donde dice, donde decía estrictamente, a veces no gustan estas palabras. Ser estricto no gusta esa palabra. Mira, Y mira deber, que ahí la hermana Elena habla bastante sobre no gastar demasía, ¿no? No exacto. gastar excesos, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia también pasaba una época triste, ¿no? En que recién se estaba iniciando y los fondos eran pocos, ¿no? Entonces hace un Sí. hincapié, critica el uso de la bicicleta, no critica el uso de joyas, dice no es posible que nuestros hermanos gasten en eso y no gasten en lo que de verdad necesitamos ahorita para el evangelio, ¿no? Sí, es verdad que habla de la bicicleta porque era Entonces, un la lujo. pregunta también que les dejaría a nuestros hermanos es, ¿hasta qué punto deberíamos vestir lujo en la iglesia? Porque yo he visto Exacto. vestuarios súper, faldas muy bonitas, Pucha de ¿no? marca, oye. Pero tú sabes que esa cosa está cara. Sí, tú la Carísimo. notas por la calidad, ¿no? Por el vestir, ¿no? Entonces, está bien que para la iglesia uso lo mejor, pero ¿hasta qué punto lo que uso puede ser ostentación? ¿Sí? Para aparentar que tengo, ¿no? Para hasta cuánto tiempo me endeudo, ¿no? Por estos zapatos. Saben que los zapatos son caros también, ¿no? Y el Entonces, otro ahí abre detalle, un punto ahí de debate muy interesante, ¿no? Entonces, y aquí te todavía dejo un hay más, comentario, mira, ¿no? y Te más dejo un allá. comentario que me dejó una predicadora de España, ¿no? Y ella decía, ¿no? Que la gente en España, ellos van de una manera un poco más sencilla a la iglesia. ¿No? Y mira, Más y todavía va sencilla. más Y decía allá. ellos, yo veo a la gente que va en Latinoamérica a la iglesia y digo, wow, ¿cuánto gastan para ir a la iglesia? Decía, porque tienen unos vestidos totalmente lujosos, ¿no? Y se refería exactamente a la iglesia en Brasil, ¿no? Pero me dejó pensando, ¿no? También que eso también es ostentación. Miren, y eso es bonito. Acuérdense de los patriarcas en la Biblia, ¿no? Dice que tenían la mejor ropa, eran ricos, gastaban en esto, en otro. Y la pregunta es, ¿puede ostentar solo el rico? ¿El pobre puede o no ostentar? Cuando el pobre exagera y gasta de más en vestir, está ostentando. Y cuando el rico, de lo que, uy, ese da para hablar largo, ¿no? Pero Se es abren las bonito, preguntas, ¿no? Se abre. sí, se abre. Pero miren, cierro con esto. Y saben, eso es importante, ¿no? Pero miren el detalle en cuanto a, mira, dice, la abnegación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Abstenerse, ¿no? ¿Perteneces al número de aquellos que ven la insensatez de los mundanos al entregarse a la extravagancia en el vestir y al amor de las diversiones? Y aquí es interesante porque señala, no en sí a lo que es, ¿cómo dice? A lo que es las joyas, ¿no? Sino al orgullo que hay dentro para querer usar eso. Y te lleva a ahondar en un tema que es el yo, el ego. Y empiezas a tú analizar, ¿no? Y empiezas a ahondar, ¿no? ¿Y por qué quiero esto? ¿Y por qué quiero lo otro? ¿Saben? Para concluir ya todo lo que intenté presentar ahora, ojalá, hermanos, quién sabe en algún momento, pero no con una hora, quién sabe un poquito más, pero veo que ustedes tienen aportes muy bonitos, preguntas muy bonitas. ¿Quién sabe estos temas que estamos haciendo, Carolina? De repente un poquito más de tiempo, ¿no? O de repente Vamos, presencial, vamos no a sé, ir ¿no? avanzando 2 capítulos y haciendo un repaso de ellos. Entonces, en esa sesión de repaso sería bonito comentar un poco más, ¿no? Y los hermanos, yo les llamo, ¿no? A preguntar, ¿sí? Cualquier pregunta que les surja, cualquier reflexión, ahí está el aprendizaje, no está solo en escuchar. Cuando Sí, ustedes preguntan, cuando ustedes se cuestionan, ¿no? Ahí está el aprendizaje, ¿no? Intenten encontrar las respuestas, sean aplicados, inténtenlo, ¿sí? Porque muchos hermanos a veces me dicen, no, pero yo me olvido las cosas. Cuando te olvidas las cosas es porque el cerebro no está ejercitándose, ¿sí? Muchas veces es por eso, otras veces también por falta de algunas vitaminas, pero en sí es que necesitamos ejercitar el cerebro, ¿sí? Entonces no menospreciemos todas las facultades que hasta ahora tenemos, gracias a Dios, ¿no? Llega un momento en que no vamos a tener estas facultades y ya, pues, ¿no? Ahí sí perdimos Claro, todas las oportunidades, ¿no? Mari Laura, me parece interesante esto, el tema que respecto a las tradiciones, pero pienso que se debe ser en
un día apropiado, entonces ahí se puede debatir y se puede hablar más amplio, porque Ujú. en sí el tema es sobre la fe y la obediencia, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas de debate ya se puede hacer, ¿no? Un día especial. Entonces ahí tenemos más tiempo, más, podemos Sí, sí, opinar hermano. todos, ¿no? Por el tiempo que Sí, sí, hermano, no se corre preocupe. rápido. Entonces, esperen, voy a cortar la grabación para que no se haga muy largo esto. Sí, espérenme. Ay, ¿dónde está? Me están enviando acá, espérenme.